Gloria a Dios, gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso Glory al to the Señor. Lord. Let's give another hand clap to the Lord. Sí, adoramos a Él también con nuestras manos, ¿verdad? We worship Him with our hands as Gloria a well. Dios, es un gran privilegio, ¿verdad? El poder traer el consejo de la palabra del Señor. It's a privilege to share the word of the Así es Lord de que with lo voy a you all. invitar, por favor, que se me ponga de pie. So I'm going to ask that you stand to your feet. Vamos a honrar la palabra del We're Señor. going to honor the word of the Lord. Y quiero que abra la Biblia en el libro de los Salmos, And I'm going to ask that you open your Bible to the book of Psalms, en el capítulo 138. chapter 138. Salmo 138. Book of Psalm, chapter 138, Vamos a estar leyendo el versículo 8. verse 8. ¿Lo tenemos todos? Es importante que cada uno de nosotros leamos lo que dice la bendita palabra del Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta tarde y decimos: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Léalo de nuevo conmigo. Let's read it again. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Ahora quiero que me le diga a alguien, por favor, Now I want you to tell your neighbor, al que está a la par suya, the person next to you, dígale: Jehová, the Lord, dígale: Jehová tell him the Lord will cumplirá fulfill su His propósito purpose en ti, in you, en ti. in you. Siéntese, por favor. You may be seated. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla su propósito en sus vidas? How many of you want the Lord to fulfill His purpose? In Amén. your life? ¿Cuántos están dispuestos a que Dios cumpla su propósito en usted? How many of you are willing to Gloria a God to Dios. fulfill His purpose? Quiero que vaya a Filipenses, I want you to go to vaya a the la book of- Biblia, vaya a Filipenses, vaya al final de la Biblia book of Philippians, y quiero que lea el siguiente versículo también. and I want you to read the following passage of Scripture. Quiero que lea el versículo 6. Verse 6, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Philippians chapter 1, verse 6. Gloria a Dios. Ahí está en la pantalla para el que no lo encontró, ¿verdad? Dice: It's in the screen. estando persuadido de esto, I'm sure of this. que el que comenzó en vosotros la buena obra, He who began the good work in you la perfeccionará will bring it to hasta completion el día de Jesucristo. at the day of Jesus Christ. Padre, oramos, te damos gracias, Padre Celestial, por Father, este we pray, tiempo we thank you for this y time por este momento que tú nos permites, Señor, that you've allowed us, Lord, venir a tu casa. to come to your house. Queremos decirte que estamos listos y preparados We come prepared para que obres en nuestras vidas, so that you may work in our lives. para que cumplas el propósito en nuestra So you vida. fulfill the Esta purpose in tarde our yo lives. declaro, Señor, I declare, Lord, que la palabra que tú envías hoy that the word you sent today cumplirá el will propósito fulfill the purpose para el cual in which fue enviada. it was sent En for. el nombre de Jesús damos In gracias Jesus' name we thank y you. todos decimos And the church says, amén. Amen. Amén. Amen. Esta tarde yo quiero hablarles de un tema muy importante I'm going to speak of a very important subject para cada uno de for nosotros. each and every one of us. A este mensaje yo le he titulado: I've entitled this message, Dios cumplirá su propósito en mí. God will fulfill His purpose in me. Para que todos podamos entender So that we may all understand a lo que yo me refiero, and what I am referring le to. voy a dar la definición de lo que significa propósito. I'm going to share the definition of what purpose Si usted is. está anotando, If you're taking notes, anote y dice: write it down. ¿qué es propósito? What is purpose? Propósito es la intención original por lo cual algo fue creado. Purpose is the original intent in which something is created. ¿Qué es propósito? What is purpose? Es la intención original para lo que algo fue creado. It's the original intent of what something was Es el created for. objetivo para el cual algo fue The creado. objective in which something was created. Por ejemplo, For example, esta silla fue creada con un propósito. this ¿Cuántos están chair conmigo? was created with a purpose. Y esta silla está cumpliendo el propósito para el cual fue creada. And this chair is fulfilling the purpose in which Fue it was creada created con for. la intención de que alguien descansara, de que alguien se sentara The purpose wasn't for someone to sit down to en rest ella. in it. Amén. Este micrófono que yo tengo en mi mano, This microphone I have in my hand este micrófono está cumpliendo el propósito para el cual fue creada. is fulfilling the purpose in which it was made for. Amén. Ese florero que usted ve ahí, Those flowers, ese jarro blanco que usted ve ahí,
that pot that Ese you see there. jarro, su creador tuvo la intención de que un día iba a adornar algún lugar, algún local. The creator of that, the purpose was to build Y it ese to be jarro somewhere, está cumpliendo su propósito. and it's fulfilling its purpose. Ahora, si el ser humano Now, if a human being crea las cosas con una intención, creates something with an cuanto intention, más el creador de creadores, Dios el Eterno, how much more God, the creator, creó todas las cosas con propósito. created all things with purpose. Dios te creó a ti y me creó a mí God created you and con I propósito. with purpose. Somos la mejor creación de Dios. ¿Cuántos están conmigo? We are the best creation Somos of God. la mejor creación de Dios. Dele We fuerte are ese the aplauso al best creation Señor. of God. Y con nosotros Dios tiene un propósito eterno. And with us, God has an eternal purpose. Amén. Pero usted debe de entender lo siguiente, But we must understand the following. que a ese propósito que Dios tiene para su vida, That purpose that God has for your life tiene un enemigo has an enemy. que se llama el diablo. It's called the devil. Y el diablo nunca descansará And the devil will never rest para truncar ese propósito en su vida. so that purpose could not continue going. Entonces, Dios te ha llamado, So God has called you. Dios te ha escogido, God has chosen you. Dios nos ha llamado, nos ha elegido God has called us para cumplir propósitos eternos aquí en la tierra. to fulfill eternal purposes here on earth. Sabedores de eso, Knowing of this, vamos a entender lo siguiente, we're going to understand the following. de que Dios nos ha llamado para ese propósito, That God has called us for that purpose. pero que ese propósito está aliado con un proceso. But that purpose is aligned with a El process. propósito va de la mano con un proceso. Purpose goes hand in hand La with Biblia lo process. dice en Filipenses 1:6, donde hemos leído. In Philippians 1:6 Y dice, says, estando persuadidos de esto, being persuaded of this, que aquel que comenzó la buena obra en he nosotros, who began a good work in you Él la perfeccionará will bring it to completion or hasta la perfection venida de Cristo. until the coming of Jesus O sea, Christ. no es que ya eres perfecto. It's not that you're already No perfect. es que ya Dios terminó el proceso It's conmigo, not that God finished the ni process contigo, or you. sino que dice que la va a perfeccionar. He says he will perfect La Biblia no it. dice ya la perfeccionó. It doesn't say Dice that que he el already que perfected comenzó it. la buena It obra says he who began a la good work irá in you perfeccionando will continue hasta perfecting la venida de Cristo. until the coming of Mientras Christ. Jesucristo no haya venido, Until Jesus hasn't el come back, proceso continúa en the tu vida y en la mía. process continues in El your life proceso and no mine. para. The process Y doesn't ese stop. proceso And that process está lleno is filled, o está acompañado is accompanied de by dolor, pain, de sufrimiento, suffering, de pruebas, trials, de crisis. crisis. Pero si es el propósito de Dios, But if it's the process no hay of diablo God, que pueda there's detener no devil that can stop ese propósito en tu vida. that purpose in your Aunque lo life. intente, Even if si he tú tries, estás dispuesto, if you're willing, si usted está dispuesto if you're willing a que Dios cumpla el propósito en su for vida God to fulfill his y en purpose su in your life familia, and in your family, ese propósito se va a that cumplir. purpose will be ¿Sabe fulfilled. por Do qué? you know why? Porque Dios lo dijo Because God y said Dios it. no es hombre para que mienta, And God isn't a man ni who hijo shall de lie, hombre para que se son arrepienta. of man Lo to que Él repent. dijo, What he Él lo va a says, hacer. he Él will lo va a do it. hacer He en will tu do vida, it. en In mi your vida, life, en in tu my vida, life, in en la your life, mía, en in tu my vida. life, in your Dios life. lo cumplirá. God will fulfill it. ¿Sabe por qué muchas veces detenemos el propósito en nuestra vida, el propósito de Dios? Do you know why we hold back on the purpose ¿Sabe por of qué God? muchas veces se detiene la intención original por la cual Dios nos ha llamado? Do you know why sometimes it's held back? Porque no hay disposición en nosotros. Because there's no disposition in our life. Porque no estamos dispuestos a que Dios nos use. Because we're not allowing God to use us. Porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Because we're not willing to pay the price. En este camino In this walk, es necesario it's necessary pagar un precio. to pay a price. Amén. Y es lo que no muchos estamos dispuestos a hacer. And that's what many are not willing to do. Dice, Dios It says perfeccionará God will perfect hasta la venida de Cristo. until the coming of Christ. Estando persuadido de esto, Knowing of this, being que persuaded quien comenzó la buena obra en mi vida, that he who began a good work in my Él la life, perfeccionará he will perfect it hasta la venida de Cristo. until the day of Christ. Hemos entrado a un proceso We've entered into a process, y ese proceso no terminará and that process will not finish hasta que la trompeta suene. until that trumpet blows. Hasta que la trompeta final suene, Until that final trumpet entonces blows, dejaremos el proceso. the process El ends there. proceso no termina. The process doesn't Dice end. Dios,
lo voy a ir perfeccionando. God says, I will continue O perfecting. sea, el proceso tiene que ir en una escala ascendente. In other words, the process Lo goes voy a ir into another scale. I perfeccionando. will continue perfecting. Tiene que ir de aumento He has en to go aumento, como es la senda del justo. from a different level to another level. Así es de que usted no se preocupe So si you en shouldn't este worry momento if in this moment usted está pasando por una crisis, you're going through crisis, si usted está pasando por un problema en su matrimonio, if you're going through por un marriage problema en su familia, tribulations or por in your una family, enfermedad, or a sickness, tenga la seguridad have the assurance que si usted se agarra de la mano de Dios, that if you grab hold on que the si hand of usted God, dice Dios cumplirá su propósito en mi vida, if you say that God will Dios fulfill lo his purpose in my cumplirá, life, God Dios will lo fulfill it. cumplirá, God will Dios lo fulfill it. cumplirá God en will el fulfill nombre it de Jesús. in the name of Jesus. ¿Sabe por qué muchas veces no se cumple el propósito de Dios en nuestra vida? You know why the purpose of God many times isn't fulfilled Porque in no our life? estamos dispuestos a rendirlos. Because we're not willing to surrender it. No estamos dispuestos a rendirnos. We're not willing to surrender ourselves. No hay disposición. There is no disposition. No hay rendición. There is no ¿Sabe? submission. Nosotros deberíamos de ser como barro en manos del alfarero. We should be in the palm of God's hands. El barro es algo insignificante para muchos, pero para el alfarero We should be the clay in God's hands. es una materia muy valiosa. But in the potter's hands is something very valuable. Pero ese barro en las manos del alfarero But that clay in the hand of the pasa potter por un proceso de depuración, goes through a process pasa por un proceso de limpieza. where it's cleansed. Porque la intención del alfarero con ese barro Because the intention of that potter es with that crear clay algo glorioso, is to create something es crear glorious, algo bonito, something beautiful, algo precioso. something precious. Lo mismo quiere Dios con nosotros. That's the same thing that God Él has nos for ha us. sacado de allá del mundo, He took us out from de the lo world más insignificante, when we were donde insignificant, no valíamos nada, where we weren't worth de lo más anything. sucio. From the most Nos sacó el dirtiest parts, Señor, the Lord nos took us ha out, depurado, and He's nos ha purified metido en us. ese proceso He's taken us de through that limpieza. process to ¿Sabe clean para us. qué? Do you know what Para for? manifestar su gloria To manifest sobre His esta glory tierra, on para this earth. manifestar su autoridad, To su manifest poder en His este power mundo in que this tanto world. necesita que sea manifiesta la gloria de Dios. So that the glory of God can be manifested. Poderoso es el Señor. Powerful is the Lord. Ahora, en ese proceso In that process, hay dolor. there is pain. ¿Sabe que el barro en las manos del alfarero no dice nada? You know, the clay in the potter's hands Siempre doesn't está say anything. dispuesto a que el alfarero haga algo con They're él. willing for the potter to always do something. Y no es invento mío. And La Biblia lo dice, que debemos ser como barro barro like clay en manos del in the alfarero. hands of the potter. Muchos queremos que Dios obre poderosamente en nuestra vida, Many want God to work que Dios powerfully nos in their use. life, for God to use them. pero hay que ver qué tanta disposición hay. But it depends how much disposition Hay you que have, ver cuánta rendición hay. how much submission there is. Amén. Déjeme decirle que usted y yo I want to say that you and I, no somos ningún accidente en esta tierra. we're not an accident here on earth. Amigo que estás en este lugar, Friend that is here today, tú no eres ningún accidente en esta tierra. you're not an accident here on earth. Dios te creó con un propósito. God created you with A lo purpose. mejor tus progenitores se equivocaron. Maybe your parents got confused. A lo mejor ellos se equivocaron al tenerte. Maybe they got confused. Pero Dios no se equivocó. But God didn't make a Dios mistake. permitió que nacieras. God allowed you ¿Y to sabes be born. qué? And you know what? Te permitió que nacieras en este tiempo. He allowed you to be born Porque around este this es tu time. tiempo. Because this is your time. Este es mi tiempo. This is my time. Nosotros estamos en el tiempo de Dios. We are in the time of God. Este es mi tiempo. This is my time. No esté diciendo si yo hubiera vivido hace 40 años. If Este I- es mi alguien this is dice, este my es mi time. tiempo. Someone can say, Este es this mi is my tiempo. time. This is my time. Este es tu tiempo. This is your time. No hay otro. There's no other time. Este es el tiempo para todos This nosotros. is the time for each and every Este one es el of us. tiempo que Dios nos habla qué es lo que debemos de hacer nosotros. This is the time in which God speaks to us and what we must do. Así es que, amigo, no eres ningún accidente. So, friend, you're not an Dios accident. tiene un propósito para tu vida. God has a purpose Pero for your mientras life. no te encuentres con el verdadero But creador, until you don't encounter the true mientras no creator, tengas un encuentro verdadero But until con el you- alfarero de you alfareros, don't have the encounter with the potter mientras of no potters, tengas un encuentro con Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores, until you don't have an encounter with the King of Kings and jamás Lord of vas a Lords, encontrar tu verdadero propósito You will never para el find cual fuiste creado. your true purpose in which you were created Porque for. solo en Dios, Because only in God, solo
Solo en Cristo Only in Christ encontramos nuestro verdadero we propósito. find our true purpose. Solo en Él Only in Him descubrimos we para discover qué fuimos creados sobre why esta we tierra. were created for this En el earth. nombre de In Jesús. Jesus' name. Dios es maravilloso. God is marvelous. ¿Sabe que la intención de Dios You know the intention of God es salvarte a ti, también a tu familia? is to save you and your family. El deseo de Dios, The desire of God, el pensamiento de the Dios, thought of God, la intención original de Dios de the crearte original intent of God to create es que you tú seas quien impacte a tu familia. is for you to be who impacts your Es que family. tú seas el medio de bendición, el canal de bendición para que tu familia venga a los pies de Cristo. To be the channel of blessing for family. to Ese come es to uno de los Christ. propósitos por el cual Dios te ha llamado y te ha escogido. That's one of the purposes La that God has pregunta called you es, for. ¿estás cumpliendo ese propósito? Question is, are you fulfilling that purpose? ¿Estás dispuesto a cumplir ese propósito Are de you parte de willing Dios? to fulfill that purpose from God? Yo creo que todos queremos que nuestra familia sea salva, I'm sure we all want our family to be saved, pero debemos estar dispuestos but we must be willing a ir to go y hacer and do lo que Dios nos ha mandado. what God has Amén. commanded us to do. ¿Sabe cuál es el anhelo de Dios? You know what the desire of God is? Es que todos vengamos al arrepentimiento. For all to come to Dice, no repentance. queriendo que nadie perezca, His word says not wanting anyone sino to que perish, todos procedan al arrepentimiento. but that everyone comes into Ese es el repentance. propósito de Dios, el deseo de Dios. That is the desire and purpose of Y God. no lo va a lograr con otra creación. And He won't fulfill it with any other Él lo quiere creation. lograr con He wants nosotros. to fulfill it with us. Él no va a mandar los ángeles a salvar a la He's gente. not going to send angels Él to nos ha save puesto a people. nosotros para que llevemos el plan de He salvación. placed us to Estamos send a that message. estamos a punto de concluir un año. We're at a point to end Apenas this year. que, ¿cuánto? 17 días, ya para 18 días, 17 días para que termine el año We 2015. have 17 or 18 days for 2015 to Y es un buen tiempo para reflexionar. and it's a great time to reflect. ¿Será que he estado yo dentro del propósito de Dios durante este año? Am I in the purpose of God in this year? ¿Será que he estado yo envuelto en el propósito de Dios durante este año? Was I wrapped in the presence of God this year? ¿He estado haciendo la voluntad de Dios? Was I doing the will of God? ¿He estado cumpliendo lo que Dios me ha mandado? Or was I fulfilling what God commanded Si me no to es do? así, And if it's not este that es un way, buen día this is a good para day reflexionar to reflect y entrar and enter al propósito divino in eterno the de Dios, divine purpose de of God. encarrilarnos al camino verdadero de Dios. Dele To walk fuerte in ese the true aplauso path al of God. Señor. Give a strong hand clap to the Lord. Les decía que el proceso I shared that the process va acompañado, goes el accompanied, propósito va acompañado de un proceso. that purpose is accompanied by process. Que siempre Satanás estará interesado en truncar ese propósito. And Satan is always interested in putting that purpose on hold. Por ejemplo, la vida de Moisés. For example, the life of Moses. ¿Cuántos han oído hablar de Moisés? How many of you heard of Moses? Creo que todos hemos oído la historia de I'm Moisés. sure we've all heard the story of Moses. ¿Sabe qué pasó con Moisés? Do you know what happened with Moses? Aún no había nacido When he was born, cuando el diablo quiso truncar los planes de Dios. when the devil wanted to cut the plans of God. Faraón manda a las parteras, a las comadronas, como le dicen allá en las que reciben el comadronas, a las parteras. Pharaoh sends some people Manda a las parteras a que asistan a las mujeres hebreas que van a dar a luz. to assist the Hebrew woman to give birth to their Y le dijo el faraón que todo varón que naciera, que lo mataran y que dejaran vivir la hembra. And the Pharaoh commanded that every Hebrew Que boy dejaran vivir a that las was hembras. born, they would kill him off, only let the ¿Sabe Hebrew qué girls. hicieron las parteras? And you know what happened? Desobedecieron They- la they- orden de faraón. They disobeyed the order of Pharaoh. El diablo quiso truncar The devil wanted to el end propósito or put a hold on para the el cual purpose había escogido a Moisés. in which God chose Moses. Otro, Another example, a los 3 meses que tenía Moisés, 3 months later, when Faraón da Moses- un decreto Pharaoh gives a de decree exterminar, de matar a todos los niños de tales edades. to kill all the Hebrew Ahí estaba boys incluido Moisés. in every age that Moses was ¿Sabe included qué in. hizo la mamá? You know what the mother did? Preparó su cajoncito, She prepared lo preparó, ¿verdad? Que pudiera flotar sobre el agua, a basket so it could float on y water. puso al niño ahí, lo tiró, lo lanzó al And río Nilo. placed Moses there and sent him off in the river. Allá más abajo estaba la hija de Faraón. Then deep down the Qué river, casualidad, ¿verdad? there was the daughter of Pharaoh. What a Escuchó el coincidence. llorido del niño, She heard the cry of the baby. mandaron a recoger al niño She sent someone to get the baby.
Y esa es una gran casualidad. And that's a great coincidence. El propósito de Dios. The purpose of God Traen al niño, to bring the child. convencen al faraón They convinced the Pharaoh de que lo tenga ahí to have him there. y mandan a buscar a una persona And they seek after a person. o alguien ofrece a que alguien venga a cuidar al niño Or they offer someone to take care of the child. y escogen a la mamá de Moisés. And they choose the mother of Qué Moses. casualidad, ¿verdad? Oh, what a coincidence, right? Moisés creció en el palacio Moses grew up in the con palace su propia mamá with his own mother porque Dios because God tenía had a purpose. un propósito con la vida de Moisés. Had a purpose with Moses. Tú que estás acá, You who's here, Dios God tiene un propósito con tu vida. has a purpose for your life. Es más, hay algunos que hasta donde que estaban en el vientre de su madre Even when you're in your mother's womb, les quisieron hacer daño. they wanted to maybe damage something of Creciste, you. You grew up. veniste a esta nación You came to this nation porque Dios tiene un propósito en tu vida. because God has a purpose in your Ahora life. Dios te tiene en sus caminos, Now God has you in en His su path, preciosa obra, in His beautiful porque work. Dios desde tu principio Because God, since your ha beginning, tenido has had un propósito para tu a vida. purpose for your life. Aunque has andado en valle de muerte, Even if you will walk through the aunque has valley of shadow andado of en death, batallas y crisis, even if you la face mano battles in poderosa de crisis, Dios, the powerful hand of la God, mirada de Dios, the eye of God, nunca se ha apartado de tu vida. never separated from your life. La palabra de Dios dice, The word of God says, nunca te desampararé, I will never forsake siempre estaré contigo, you. I will always todos be los with días you de tu vida, all the days hasta of el your fin life. del mundo. Until the Dele end fuerte of ese days. aplauso al Dios Put your hands Todopoderoso. together stronger for the Lord. Ya había crecido Moisés Moses grew up, y como tenía sangre hebrea, and because he had Hebrew blood, ve el maltrato que le están dando a sus hermanos he sees the mistreatment that his y brothers are explota getting. en coraje y mata a un soldado egipcio. He explodes with anger and he kills an Egyptian soldier. Tiene que salir huyendo al desierto. And then he has to flee. Sale al desierto He went to the y desert, allá Dios tiene un trato especial and there con Moisés. God worked. Pasaron great 40 in Moses' años life. 40 years passed. y en una zarza que no se consumía, ardiendo, que no se consumía, And a burning bush that would Dios never lo be llama consumed, God y called le him. dice, Moisés, And he says, Moses, ven acá, Moisés, come here, Moses. ven acá. Come, Moses. Fíjate que no se me ha olvidado el propósito para el cual You te know, creé. I haven't forgotten the purpose that I placed Fíjate over que you. no se me ha olvidado la intención por el cual yo te hice que nacieras en Egipto. I haven't forgotten of why I created Ven you. para for. acá, Come here. contigo lo quiero cumplir. Come with you. I ¿Cuál want era to la fulfill it. intención original de Dios? What was the original Era intent of que God? Moisés Was that the Moses fuera el libertador del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. set the people of Israel free from slavery in Egypt. Y la pregunta es, ¿lo logró? And the question is, did he fulfill it? Lo logró. He did. Diga conmigo, Moisés estuvo dispuesto. Say with me, Moses was willing. Moisés estuvo dispuesto Moses a was que willing Dios cumpliera el propósito for God to fulfill his purpose en in su his life. vida. Aunque hubo dolor, Even though there was pain, porque en el proceso hay dolor, because in the process there is hay pain, soledad, there is loneliness, hay sufrimiento, there is suffering, hay desierto, there is deserts, hay crisis, there's crisis, hay de todo en el proceso. there's everything in the Pero si process. Dios va contigo en el proceso, But if God is with you in pero the si Dios process, está contigo en el proceso, But if God is with you se in the atraviese process, quien se atraviese, anything no can come te before podrá you. detener, It porque won't el hold you back. propósito lo ha declarado el It won't hold you Todopoderoso, el Dios eterno, Rey de Because reyes God, y Señor de the King of señores. Kings, will push you Aleluya. forward. Hallelujah. Aunque el diablo se levante, Even if the devil rises against you, aunque el diablo arremeta con lo que sea, even if the devil tries to get you at a wrong si angle, tú te mantienes en el camino de Dios, if you maintain yourself in the walk of God, Dios estará a tu favor God will be in your favor. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Mire, hermano, todos los hombres que vemos en la Biblia, Every man that we see todas in the Bible, las mujeres que encontramos en la all Biblia, the women we encounter in the Bible, fueron gente, were people, o sea, esos nombres de renombre que encontramos en la palabra de Dios, those names that we see fueron hombres y mujeres were men and women que siempre estuvieron that dispuestos they were always willing a que Dios los usara. for God to use them. Fueron hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a pagar el precio Men and women that always paid the price, y que nada los amedrentó. and nothing held them back. Siguieron adelante, They kept going como forward, viendo al invisible. moving Porque the cuando invisible. pones tu mirada en el invisible, When you place cuando your pones eye, tu confianza en el you Todopoderoso, put your eye on what is venga lo que invisible, venga, and put your eye lo on the Lord, superarás
en el nombre de Whatever Jesús. comes, you will Amén. surpass it in Jesus' Gloria, name. dele fuerte ese aplauso al Señor. Give another strong hand clap to the Lord. Tenemos la vida de David. We have the life of David. David, David, usted sabe la historia. you know his story. El menor de sus hermanos, The youngest of his brothers el que trabajaba en el campo pastoreando ovejas. who worked in the field pasturing sheep. Dios lo escoge, God chooses him. Dios lo llama, God calls him. Dios lo unge God anoints him para cumplir su propósito. to fulfill his purpose. Amén. Pero déjeme decirle algo, But I want to say something. porque el propósito va de la mano Because purpose goes hand con in el hand proceso. with process. ¿Qué pasó con David? What happened with David? Inmediatamente fue ungido, Immediately he was anointed. comenzaron los problemas para él, Problems started coming to his life. comenzó la oposición para él, Opposition started coming in his life. comenzó el diablo a truncar el propósito en David. Began to start to try Lo to put a primero hold que on se his encuentra purpose. es la oposición de sus The hermanos. first thing he encounters Cuando the él va opposition of al his campo de brothers. batalla, When he goes to the battlefield, sus hermanos se enojan que ¿por qué andaba David? ¿Qué andaba haciendo ahí his David? brothers got mad at him saying, "Why are you here?" Lo primero que recibe de sus hermanos es el rechazo, The first that he receives is rejection. es el menosprecio. Is ¿Qué rejection. andas haciendo aquí, chorreado viejo? What are you doing here? ¿Qué andas shorty? haciendo aquí, mocoso viejo? What are you doing here? Mocojo viejo. Mas ellos no sabían But they didn't know que quien lo había llamado era Dios. who called him was God. Segunda oposición, The second segundo opposition, obstáculo que encuentra David, the second obstacle that David encuentra encounters, un gigante, he encounters a giant. un gigante. A giant. Cuando más quieres hacer la voluntad de Dios, When you want to do cuando más the will quieres of God cumplir more, la voluntad when de you wanna Dios, fulfill the will of el God sueño more, de Dios, the dream es of cuando God, más se levanta el gigante, is when the es giant cuando más se levantan las arises in your pruebas, life. las tormentas. When Pero el trials, Dios todopoderoso a but quien the nosotros le all-powerful servimos God whom es we matador de worship gigantes is a también. giant Aleluya. killer. Hallelujah. Poderoso es Él. Powerful is he. Amén. Amen. ¿Sabe que ese Goliat, ese gigante tenía amedrentado a un pueblo, a un ejército completo? You know that giant Goliath had a whole Aún army el with him. rey estaba temblando. Even the king was shaking. Y David dijo, And David said, yo lo voy a vencer, I will defeat him porque conmigo está Jehová. because the Lord is with me. Porque aquel Jehová cumplirá Because el propósito He en who mí. began ¿Sabe, a good work ¿sabe in quién me es el is the Lord. escritor de esa palabra donde salimos? You know who the writer of that Salmo passage- 138, versículo 8. David. Y él David hace esa wrote it, declaración. and he makes that Jehová declaration that the Lord cumplirá el propósito en mí. will fulfill his purpose in me. Aunque ese gigante grandote, Even if that giant is big, aunque ese gigante nos está amedrentando, even if that giant Jehová taunting cumplirá su the propósito Lord en mí. will fulfill his purpose in me. Cuando un hijo de Dios When a son of God se aferra a la palabra de Dios, grabs hold to the word of God, sabe las verdades de Dios they know the truths of en God su mente, en su espíritu, en su alma y en todo su ser, in their mind, soul, heart, and spirit. a la hora del problema, In the time of crisis, of está problem, melodiando aquella palabra en su espíritu. they're saying the word in their spirit. Mi Dios, My God, mi Dios, My God, mi Dios my God cumplirá will su fulfill propósito his en mí. purpose Y in my este life. gigante And no this lo podrá giant truncar will en not el shake nombre de Jesús. in Jesus' name. ¿Sabe que David tuvo la habilidad de salir corriendo? You know that the David had the ability Porque to él just go running era pastor de ovejas. because he was a sheep of Ese hombre era un experto para correr, he yo le pastured aseguro. sheep. I'm sure Y he la was a juventud great que él runner. tenía. No, hombre, ¿cuándo lo iba a alcanzar ese gigante? Pero es que al gigante no hay que corrérsele. But from the giant, we shouldn't run away Habla, from him. Señor. Al gigante no hay que salirle huyendo. We shouldn't flee Por from muy the grande giant. que sea el demonio, How por big muy the grande demon que is, sea ese gigante, how big the lo tienes giant que may be, enfrentar porque must no es en tu encounter it fuerza, and es confront en el it. Espíritu de Because the Jehová. strength comes from the Holy Aleluya. Spirit of the Aleluya. Lord. Hallelujah. David sabía quién estaba con él. David knew who was with him. ¿Tú sabes quién está contigo? Do you know who was with you? No es Hugo. It's not Hugo. No es Mondragón. No es Alonso. Es Dios. It's God with you.
Alguien dice, Dios está conmigo. Someone say, God is Y with Él me. cumplirá su propósito en He will mí. fulfill His purpose in me. Aleluya. Y no solo eso, And not just that. es que cuando más vas avanzando en Is Dios, that when you're advancing more in God, el enemigo está más enojado. the enemy gets more angry. Tercera cosa que le viene a David. The third thing that comes to David Saúl, is Saul, el rey, the king. lo quiere aniquilar. He wanted to El kill him. rey lo quiere matar. The king wanted to Quiere kill him. truncar el plan de Dios. He wanted to stop the Porque la purpose of God. intención de Dios era que David se sentara Because the intent of God en la was silla real. for David to sit in the royal chair Amén. La que ocupaba Saúl. in which Saul was sitting. Y at Saúl that lo time. quiere matar. And Saul wants to kill him. Como era conocedor del temor de Dios. As he Y feared como the Lord, David tenía el verdadero temor de as Dios. he knew that David truly ¿Sabe feared que the David Lord. tenía la capacidad y la destreza para eliminar a Saúl? You know that David had the ability to just cut ¿Quién era el Saul mejor off. guerrero del ejército? He was the greatest warrior of the Israel army. Y tuvo la oportunidad. And he had the opportunity. Pero él dijo algo, guárdeme Dios. But he said Que something. He Dios said, me libre may God si deliver yo me toco al ungido de Jehová. so that I may not touch Porque the las anointed cosas of the se Lord. hacen en el orden correcto. Because everything is done Tú in vas a order. escalar cosas en el reino de Dios. You will scale things in the things No of God. pasando por encima de otro. Not stomping No over eliminando a people's otros. heads, not eliminating Sino others, ayudando a otros a but crecer. helping En others el nombre grow. de Jesús. In Eso Jesus' fue lo que name. hizo David. That's what David did. Y tuvo que salir huyendo, tuvo que meterse a cuevas, tuvo que ir a los pueblos vecinos, tuvo que hacer lo que sea con tal de cumplir el propósito de Dios. And he had to flee, he had to run away, he had to do whatever he had to do to fulfill the purpose of Y God. anduvo en medio de sus enemigos. And he was amongst his enemies. Pero este hombre es también quien escribe en el Salmo 23 But this man also that was En el written in versículo Psalms 4. 128 verse 4. y dice And he says, que aunque ande en valle de muerte, even though I walk through the valley no shadows of temeré death, mal I alguno, will not fear porque evil, Jehová Dios because the estará Lord conmigo. is with me. Aunque andes en valle de muerte. Even if you're walking through the valley Dios estará shadows of contigo. death, God is with you. Amén. Sé que hay muchos que han pasado por ese valle ya I know many went through that y valley han already. visto la verdadera mano de Dios en sus And vidas. you've seen the true hand of God in your life. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque Dios tiene un propósito contigo. Because God has a purpose Diga for your life. conmigo, Dios todavía no ha Tell terminado. me God isn't done with me yet. Dios no ha terminado conmigo todavía. God isn't done with me yet. Solo estoy en el proceso. I'm just in the process. Solo estoy en el proceso. I'm in the process. Te puedes decir, pero yo a los 80 años todavía estás en el proceso. But you say I'm 80 years Porque old, esto you're es still in hasta the que venga process. Cristo. Si no fuera así, Because if it wasn't like that, ya días te hubiera sido. you would have Ya left días this te hubiera earth llevado Dios de esta already. tierra. Porque Dios Because God todavía still sigue creyendo que believes puede cumplir that he el can propósito fulfill contigo the y purpose conmigo. in you and me. Jóvenes, Young people, ¿ustedes creen que Dios puede cumplir su propósito en do you ustedes? believe God can fulfill His ¿Ah? purpose in you? Dios te ha llamado para que impactes esta generación. God has called you to impact Porque this este es tu generation. tiempo. Dice conmigo, este es mi Say tiempo. with me, this is my Este es mi time. tiempo. This is my time. Tú tienes que impactar a tu You generación. must impact your generation. Porque ese es el propósito de Dios. Because that's the purpose of God in your Puede life. ser que estés diciendo, ay, que yo ni Biblia sé. You may say, oh, Pues empieza hoy a leerla, a estudiarla. the Bible I don't even know. Begin to read it. And Ah, study. hermano, yo no sé hablar. ¿Cómo no? Si Dios te ha Oh. dado una boca. I don't know how to speak. God's Claro giving que you a sí. mouth. Yes, you can speak. Lo único que Dios quiere, disposición y rendición total. The only thing that God wants is Ríndete a Dios. disposition. Ríndete al propósito de Dios y Submit Dios to the lo va a purpose of cumplir en God, tu and vida God y en will la vida de fulfill it otros. Dele in your fuerte ese life aplauso and in everyone al else's Señor. Give a hand clap to the Lord. Es precioso entender estas verdades de Dios. It's precious to understand these truths of God. ¿Qué pudo ver David en el proceso? What else did David see in the process? Rechazo, desprecio, Rejection, miedo, fear, persecución. persecution. Pero es que Dios trabaja así en nuestras vidas. But that's how God works in our lives. Esa es la forma que Dios trabaja en la vida de sus hijos. That is the form in which God works in No His me children. pregunte por qué escogió ese medio. Don't ask me why God Allá le chose that pregunta method. cuando llegue a usted. Ask Him when you're in heaven. Pero ese es el medio que Dios escoge. But that's the method that Es God en medio de la uses. prueba. Through trials, Es en medio del desierto through the desert. que Dios forma tu carácter. God forms your character. Que Dios moldea tu God convicción. molds your Es en conviction. medio de las pruebas. Through the Es trials, en medio de esas experiencias through those negativas experiences, donde Dios te hace un cristiano sólido. where God makes you a Donde Dios solid te hace Christian,
un hijo verdadero where God makes you a true en el son. nombre de In Jesús. Jesus' name. Los propósitos de Dios The purposes of God son preciosos. are precious. Y si yo les pregunto cuántos están dispuestos a cumplir el propósito de Dios, And if I todos ask me dicen How amén. many of you want to fulfill the purpose of God? We all say amen. Pero no que solo sea el amén nada But más, don't let it just be amen, sino que sea algo verdadero, but let it be something true, genuino, genuine delante del Señor. before Amén. the Lord. La oposición siempre estará. Opposition will always be. El dolor siempre estará. Pain will always be. El sufrimiento siempre estará. Suffering will always be. Por muy santificado que seas, Even if you're really sanctified por muy cristiano que seas, or how great of a Christian you la are, ofensa va a venir, offense will la come. angustia va a venir, Anguish will come. la aflicción va a venir. Affliction will come. ¿Usted se ha dado cuenta You've realized que cuando venimos a los caminos de Dios, that when we come into the walk of God, en muchas de nuestras vidas las cosas comenzaron a trabajar negativamente? negative things begin to arise Perdí in el our life. trabajo, In our job. lo que tenía en el banco tuve que usarlo porque como perdí el trabajo, What you had saved up in the la bank, you had to economía use se it. fue abajo, Your finances empieza el went down. conflicto en la familia, Conflicts begin in empieza your el family. conflicto en el trabajo, Conflicts in your job, in the y usted dice, workplace. bueno, ¿y cómo es esto? And you say, why is this? Porque esas son las cosas, es la manera Because that's the way, con la cual Dios comienza method in which God su propósito begins en his nuestra purpose vida, in our lives. pero no lo entendemos. But we don't understand Hay it. quienes dicen, no, venga Cristo y todo se le va a componer. Many say, come to Venga Christ and everything will come Jesús, great. porque a veces venden así, o sea, eso es lo que se predica. Come to Jesus. Claro, yo te predico, Jesucristo te salva, I preach that Jesucristo Jesus te saves you. entrega la vida eterna, Jesus gives you pero eternal no life. quiere decir que los problemas se terminaron, But that doesn't mean no problems quiere end. decir que las aflicciones se Doesn't terminaron. mean afflictions Lo end. único que te puedo decir es lo que la Biblia dice. The only thing I can say is what Muchas the son Bible las says. aflicciones del justo, That many are the pero de afflictions todas of the just. ellas Jehová te The librará. Lord Amén. will finish them. Will put it to an end. Jesucristo dijo, Jesus Christ said, muchas en el mundo tendréis aflicciones, in the world you will go pero through trials of confiar many en mí, kinds. dijo el But Señor, trust in me, says the Lord. porque yo Because he I vencido al Have mundo. overcome the world. Eso es lo que hace diferencia en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, es que nosotros nos aferramos a lo que la palabra de Dios dice. That's Y cuando why- nos aferramos a lo que la palabra de Dios dice, estamos en el camino, el cumplimiento del propósito de That's Dios why in the midst en of mi vida. affliction, of trial, we should grab hold to the word of God. And when we grab hold to the word of God, we are in the purpose Dios no of se ha God. olvidado del propósito. God hasn't finished his purpose. Dios no se ha olvidado de la intención por la cual te llamó. God hasn't forgotten why he called you. Nosotros podemos encontrar en la Biblia, como les decía, esos hombres y mujeres We encounter men and women in the Bible que no le tuvieron miedo a los desafíos, that didn't fear those trials porque sabían because they knew de que quien los había llamado who called them no era un hombre, wasn't a man, sino que era Dios, but it was God, el que todo lo puede, who is all el que capable, todo lo sabe who is all y knowing, el que todo lo puede arreglar. and who could fix En el all nombre de things. Jesús. In the name of Jesus. Mire la historia de Ruth, yo sé que usted la sabe. The story of Ruth, for example, I know ¿Usted many of you cree know que it. fue una casualidad que ella se apegara a Noemí y que la siguiera y la persiguiera donde quiera que ella iba? You know, it was a coincidence that she drew close to Era porque Dios tenía un propósito en la vida de Ruth. Noemi and go through Amén. everything she had to go through because she had a purpose from God. Una moabita, una extranjera, She was a stranger. llega al pueblo de Israel A stranger comes to the people of y Israel, comienza a cumplirse el propósito de Dios en la vida de Ruth. the land of Israel, and God begins to fulfill his purpose. ¿Sabe in qué es lo que Ruth's sucedió life. más adelante? You know what happened later on? De la descendencia de Ruth From the descendants of Ruth, viene David. David comes. De la descendencia de David From the descendants of David, nace Jesucristo. Jesus is born. Los propósitos de The Dios. purposes of God. Muchas veces no los entendemos, Many times we don't understand it, pero Dios obra de esa forma. but God works in that Porque way. cualquiera puede decir, una moabita, Because anyone could say, oh, una extranjera, she's a stranger. y se viene a casar con un israelita. And she marries a Dios person tenía from Israel. But un God propósito had a purpose en la vida de Ruth in Ruth's life. y nadie lo pudo truncar. And no one Nadie lo pudo could stop that. eliminar. No one could eliminate Porque lo que Dios planeó para tu vida y para la mía because what God planned for your se life and mine cumplirá. will be fulfilled. Se cumplirá. Will be fulfilled. Disposición, Disposition, entrega total
Complete surrender. Entrega total de mi voluntad al Señor. Surrender all of your will Cuando unto the Dios Lord. escoge a Moisés, When God calls Moses, dice que no había hombre he says la that there was tierra no man on earth más manso como Moisés. more humble than Moses. Cuando Dios escoge a David, When God calls David, un corazón conforme al de Dios. he was a heart after the heart of God. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Rendición total a Dios. Complete submission unto the Voluntad Lord. entregada a Dios. Complete surrender unto Quiere the decir Lord. que yo he muerto al yo, It means I died to a myself, los deseos del mundo, to the desires of this world, con tal de cumplir to el fulfill propósito de the Dios. purpose Amén. of God. Gloria a Dios. Glory to the Lord. Quiero que vaya conmigo por favor a Jeremías, Let's go to the book of Jeremiah, capítulo 1, chapter 1, versículo 4 al 10. verse 4 to 10. ¿Lo tenemos? Are we there? Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Vamos, si no está en la pantalla. Y dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo a lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Dice quién? Dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, dice la poderosa palabra del Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor, Give a strong porque hand es su clap to the palabra la Lord. que estamos predicando esta tarde. Dios, God, desde antes que nacieras, before you were born, desde antes que yo naciera, before I was born, Dios tenía un plan diseñado para mí y para He usted. had a plan designated for you and Y I. Dios declara esta palabra hoy sobre tu And vida. God declares His word over Mira you. que te he llamado para este tiempo. I have called you for this Alguien time. dice, este es mi tiempo. Can someone say, this is my Este time? es mi tiempo. This is my time. Y Dios te ha puesto sobre reinos. And God has placed you Dios over te ha kingdoms. puesto sobre otras familias. God has placed you Dios over te ha families. puesto sobre otros compañeros de trabajo God has placed you para amongst que hagas co-workers la obra poderosa de Dios. so you could do the powerful work of God. Personifique este versículo, por favor, el versículo 10. Personify this verse. Haga lo suyo este versículo 10, por Make favor. this year's verse 10. Porque me ha puesto hoy en este día sobre naciones, See, I have set you this day over nations sobre reinos, and over kingdoms para hacer esta obra, para arrancar to y pluck para up destruir, and to break para down, arruinar to y destroy, para derribar, and to para overthrow, edificar to y build, para plantar and to toda plant. obra del diablo Every en work cualquier situación, devil in en every cualquier situation, lugar donde in Dios every me place permita estar. where God Dios me allows da me la to do, potestad, God Dios gives me me da el authority. poder y la autoridad God gives me para power arruinar, para arrancar, eliminate, para to destruir pluck and toda pull, obra del destroy diablo every en work tu of the matrimonio, devil, en tu hogar, en tu in your vida, house, in en your tu work, in your familia. life, in Toda your family. maldición es arrancada en el nombre de It is Jesús. plucked out in the name of Jesus. Ese es el propósito de Dios. That is the purpose of God. No creas que estás solo. Don't think No that you're creas alone. que no puedes. Don't think that Si you Dios can't. está contigo, If God is with you, tú puedes hacerlo en you el could nombre do de it Jesús. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' El name. diablo ha querido truncar, The devil ha has querido tried to detener detain el propósito de the Dios. purpose of Pero God. hasta el día de hoy But until this day, estoy seguro I am sure que muchos no se lo han permitido. that many haven't Siguen allowed that. adelante a pesar de las pruebas. They continue going Siguen forward. adelante a pesar que el gigante se They levantó. continue even if the Siguen giant adelante a arises. pesar que el diablo se levantó. They continue forward even if Porque the le han devil creído arose, because they a un believe Dios todopoderoso, a all-powerful el God, cual ha dicho in whom he que said Él cumplirá su propósito that He will en tu fulfill vida His y en la mía. purpose in your life and mine. Cierra tus ojos ahí donde estás. Close your eyes right where you are. Padre, te doy gracias esta tarde Father God, I give you thanks this por esta afternoon preciosa palabra, Señor. for this
beautiful, precious Gracias word. porque tú eres bueno. Thank you because you are good. Es posible que alguien te esté diciendo, It's possibly that someone could be ¿y saying, para qué te congregas tanto vos? oh, why do you congregate too ¿Y much? para qué vas a la iglesia tanto vos? Why do you go to church too much? Yo le doy la respuesta esta tarde. I give you the answer today. Dígale, Tell them es que Dios it's because God está cumpliendo is fulfilling su propósito His purpose en mí. in me. Es posible que alguien te diga, It's possibly ¿y that por qué, someone's saying, por qué das de tu finanza vos? oh, how is your finances? ¿Por qué das diezmo y ofrendas para la iglesia vos? Why do you give your offerings and Dele la tithes? respuesta a ustedes. And your response Es will be, porque yo estoy para cumplir it's because I'm here el to fulfill propósito de Dios the en esta purpose tierra. of God in this earth. ¿Por qué le dedicas tanto tiempo a la obra de Dios? Why you dedicate so much time to the ¿Por ministry? qué aguantas la ofensa vos? How can you support an offense? ¿Por qué aguantas ese sufrimiento vos aún estando en la obra de Dios? How can you handle the offense or suffering Porque being Dios in the me está ministry of the Lord? puliendo. Because God is fulfilling. Porque Dios me está puliendo Because God is pulling me para to cumplir fulfill el propósito His purpose en mí. in my life. Padre, te doy gracias por este remanente, Señor. Father, I thank you for this remnant. Padre, no son ningún accidente. They're not just any accident. Los has llamado con propósito. You've called them with purpose. Desde antes de la formación del mundo. Even before the Nos formation of escogiste, the world, Señor. you've chosen us, Gracias Lord. por ponernos en esta casa. Thank you for placing Gracias us in por this house. ponernos en este ministerio, Thank you Señor. for placing us in this Estamos ministry. dispuestos. We are Hable willing. con Dios ahí donde está. Speak to the Lord Estamos right where you dispuestos a seguir en el proceso. are. We're willing to continue Aunque in the haya process, dolor, even though there's pain, Aunque haya amenaza, even though there's threats, aunque haya rechazo, even though there's rejection, aunque haya ofensa, even if there are aunque haya offenses, dolor, even if there's pain, aunque haya sufrimiento, even if there's suffering, aunque haya angustia, even if there's yo anguish, sigo adelante I continue forward porque el Dios Todopoderoso because the all-powerful está God conmigo is with me. y Él ha dicho And He said que nunca me faltará that He will never y Él ha leave dicho me. que siempre estará conmigo. He said He'll always be Y with la me. Biblia dice And the Bible says que si Jehová es tu pastor, that if the Lord is your pastor, nada te faltará. no, you will ¿Sabe not quién lo lack escribió? nothing. You know who wrote David, that? David. aquel hombre que fue escogido y That llamado man con propósito who de was parte de chosen Dios. with purpose before Padre, God. gracias, Señor. Father, thank you. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Padre, en el nombre de Thank you, Jesús. Father, in Jesus' Creo name. que nos ha llamado con I propósito. believe you called us Creo with que la purpose. intención original tuya, I Señor, believe your original es intent llevarnos a la vida eterna, is to take es us llevarlos to al eternal reino life. celestial. To take Y us en to el nombre de heavenly Jesús, kingdom. And in declaro Jesus' que name, cada familia I declare se every cumplirá family ese propósito will en el nombre de Jesús. come into that En purpose. el nombre de Jesús. In Jesus' name. A ti también que me ves allá por el internet. And you who's watching me through Donde the quiera que internet, estés, en la oficina, en la sala, en el cuarto, wherever you are, allá en tu habitación, allá en tu hogar. in your house or wherever Para you ti are, también Dios tiene un plan. God has a plan for Para you. ti también Dios diseñó un plan. God designated a plan for Dios you. tiene un propósito para tu vida y God para has a los purpose tuyos. for your life. Créelo en el nombre de Jesús. Believe it in the name of Créelo en Jesus. el nombre de Jesús. Believe it in the name Y of declara Jesus. estas palabras conmigo. Declare these words with me. Jehová Dios, The Lord God, Dios el Todopoderoso, all-powerful cumplirá su propósito will fulfill en His mí. purpose in me. Soy material dispuesto. Only if you're Estoy willing. dispuesto Say I'm willing. a que Dios haga So that lo God que Él me ha mandado a hacer to en el do nombre de and Jesús. fulfill what He's commanded Hable me con to Dios do. ahí donde está. Speak to the Lord Hable right con where you Dios. are. Speak to the Lord. Mientras la iglesia sigue orando, As the church is yo praying, hago un llamado esta tarde I make a call this a afternoon los amigos, to the friends, a los amigos. to our friends. Dios te ha creado con un propósito. God created you with a El purpose. diablo ha querido destruir ese The propósito. devil tried to destroy that Te ha purpose. traído a los vicios, He brought you Te ha- to addictions. te ha traído a las He adicciones brought you to different habits con and el plan addictions. para destruirte. To the plan to Pero destroy Cristo you. ha venido a darte vida y vida en But abundancia. Christ came to give you life and life in Tienes que abundance. tener un encuentro con Él. You must have an encounter with Him. Tienes que recibirlo a Él. You must receive Him. Si hay alguien ahí que dice, yo quiero a Cristo, If there's anyone here that says, I yo want Jesus, yo necesito a Jesucristo, I need Jesus Christ. yo necesito a Jesús, I need Jesus yo Christ. necesito reconciliarme con I Él. need to rededicate my Esta es la life to tarde Him. para hacerlo. This is the afternoon to do it. Dios ha hablado a tu vida God has spoken to your y life. la Biblia dice The Bible says que si hoy oyeres mi voz, that today if you hear my voice, no endurezcáis tu corazón. do not harden your heart. Esta es la tarde aceptable para tu vida. This is the afternoon for Dios you. quiere darte un nuevo comienzo. God wants to give you a new beginning. Dios quiere darte un nuevo tiempo a tu vida. God wants to give you a new time for your Dios life. te da una nueva oportunidad. God gives you a new Y opportunity. esta es la tarde para hacerlo. And this is the afternoon to do Alguien it. dice, Can someone say, yo someone here that necesito a says Jesús. that I need Jesus. Alguien dice, yo necesito
necesito a Does Jesús. someone here say, I need Jesus? Yo quiero a Cristo como mi Salvador. I want Jesus Christ as my Lord and Savior. Esta es la tarde para hacerlo. This is the afternoon to do it. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. ¿Hay alguien? Is there anyone? ¿Hay alguien? Is there anyone? Si no lo hay, póngase de pie a la iglesia. If there's no one, I'm going to ask for you to stand to your feet. Esta tarde This afternoon, yo quiero orar por gente I want to pray for people que dice, yo necesito la fortaleza del Señor. that I need the strength of God. Que dice, That say, yo he perdido el propósito. I've lost the He purpose. perdido el rumbo, la dirección. I've lost the direction. Esta es la tarde, yo quiero orar por ti. This afternoon, I want to pray for you. Yo quiero orar por fortaleza esta tarde. I want to pray for spiritual strength Para que Dios te fortalezca. so that God may strengthen you. Para que por nada vayas a dejar So that for anything you will not leave este behind camino glorioso en el Señor. this glorious walk in the Lord. Sal de tu silla ahí. Come out of your chair. ¿Te Right has where you sentido are. débil? If you've been feeling weak, ¿Has tenido dudas? you've had doubts. ¿Has tenido dudas que Dios no lo puede hacer? You've had doubts that God Dios cannot lo do puede it. hacer. Da un paso adelante en God el can nombre do de it. Jesús. Take a step En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Este es tu tiempo, hermano. This is your time, my Este brothers es tu and tiempo, sisters. hermana. This is your time. Este es tu tiempo, no hay otro. This is your time. No Este other es tu time. tiempo. This is your time. Este es tu tiempo. This is your Tú time. dices, yo he perdido la dirección. You say, I've lost He direction. perdido la brújula. I've lost No sé direction. para dónde voy. I don't know where I'm going. Dios endereza tu camino, tus pasos esta tarde. God En el nombre de aligns Jesús. your steps. Tú dices, ya no aguanto. You say, I can't Ha take this venido no more. tanta prueba y tanta lucha a mi vida. So many trials and tribulations have come in my life. Confía en Dios. Trust in God. La respuesta que Dios te da esta tarde The es response that God gives you today a los que me aman, is that those who a love los me, que aman a Dios. those who love God, Todas las cosas all things le ayudan para bien. work together for Esto the good es who love God. A los que son llamados conforme a su propósito. Those who are En el called nombre de according to His Jesús. purpose in Jesus' En el name. nombre, siga pasando. Si usted todavía está en su Continue silla, coming forward. siga pasando esta tarde. Esta tarde hay una unción preciosa en este lugar. There's a powerful anointing El Espíritu in this place. Santo está ministrando vidas, corazones, almas, espíritus en el nombre de Jesús. Hearts and spirits. En el nombre de Jesús. In the name of Quebrántate Jesus. ante la presencia de Dios. Break En before el the nombre de presence of God. Jesús. In Has Jesus' estado name. pasando un desierto. You've been passing through Dios a está desert. puliéndote nada más. God is just pulling you. Estás pasando una enfermedad en tu vida. You're passing through sickness in Dios your se life. quiere glorificar a través de esa enfermedad. God wants to glorify En el Himself nombre de through that Jesús. sickness. In Jesus' Trayendo la name. sanidad a tu cuerpo. Bringing healing En to el your nombre body. de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Vamos, Jesus' oramos, name. Padre, en el nombre de Jesús. Let us pray. En el nombre de Jesús, Padre. Tú lo has llamado con propósito. You called us with purpose. Padre, lo ha llamado con propósito. Called them with purpose. A lo mejor Él no lo entiende ni lo ha creído hasta así. Maybe he doesn't understand. Pero Dios tiene un propósito para su God vida. has a purpose for his Desde el life. principio, desde mucho tiempo atrás. Tú lo has guardado. Tú lo has cuidado. Nunca has apartado la mirada de Él. Y ahora lo tienes en este lugar. Clamando por ti, Señor. Dándote la gloria y la honra a ti. Dándote las gracias a ti. El diablo quiso truncar ese propósito, ese viaje. Pero Dios, la mano poderosa de Él, a cual tú le sirves hoy, te dices que te he llamado con propósito. Te he llamado con propósito. Te he llamado con una intención divina. En el nombre de Jesús. 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 Gloria y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, ven a habitar. No solo queremos una visita, ven a disfrutar. Tú eres adorado
Jesús. Usted que está ahí en su silla, cierre sus ojos y adore a Dios. Close your eyes and begin to worship the No sea el Lord. espectador, alabe a Dios, adore a Dios. Don't be a spectator. Dígale al Señor, Señor, estoy listo. Estoy listo a que cumplas tu propósito en mí. Estoy listo. Estoy listo, estoy listo a que cumplas tu propósito. Estoy listo, estoy listo. Estoy listo a que cumplas tu propósito. Dios te ha llamado con propósito. Dios te ha llamado con propósito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obediencia a Él el llamado. Dios te ha llamado con propósito, Julio. Dios te ha llamado con propósito. Propósito eterno, propósito divino. Tu gloria, Aleluya. Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Aleluya. Tu Alabe a Dios, gloria, Él está en ese lugar. Alabe tu su gloria, presencia. Señor, Worship Him. apasiona Usted que está ahí, alabe a Dios, por favor. y me Worship God. transforma. Porque su presencia está en este lugar. Because His presence is here. Haga la reverencia a aquel que todo se lo merece. Give reverence to who it belongs to. Oh, gloria a Dios. Glory to the Lord. Gloria a su nombre. Glory to His name. Gloria a su nombre por los siglos de los siglos. Glory to His name. Oh, gloria a Dios. Glory to the Lord. Padre, te damos gracias por la grande bendición que recibimos. Father, we thank you for the blessing that we receive. Gracias por esta bendición, oh Dios. Thank you for this blessing, oh God. Aleluya. Hallelujah. Oh, gloria a Dios. Glory to the Lord.